Una pequeña niña limpiaba la oficina, hasta que el millonario la vio y al descubrir la razón, lloró. «¿Quién te dejó entrar?», gritó el millonario, interrumpiendo la reunión con voz firme y helada. «No vine a robar nada». La niña respondió con los ojos abiertos como platos y la cara cubierta de polvo. «¿Qué haces limpiando mi oficina a esta hora? Mi mamá está encerrada en el sótano, y usted tiene la llave». Era lunes, exactamente las 6:47 de la tarde, y como cada inicio de semana, los pasillos del piso 28 comenzaban a vaciarse desde que el reloj marcaba las 6 en punto, pues los empleados sabían que Adrián Montalvo no toleraba el desorden, ni los retrasos, ni a la gente que permanecía en su edificio más allá del tiempo estipulado, sin un permiso oficial, debidamente registrado. Él era el fundador y CEO de Montalvo Enterprises, una figura poderosa y temida tanto por su éxito meteórico como por su fama de ser implacable, con un temperamento gélido y un desprecio evidente por lo que él solía llamar lastres emocionales del sistema. Aquella tarde, Adrián había regresado a su oficina únicamente para recoger una carpeta de contratos olvidada, convencido de que el piso estaba completamente desocupado, sin imaginar que, al doblar la esquina de uno de los pasillos laterales, sus ojos se encontrarían con una escena que no tenía ninguna lógica, ni en su mundo calculado, ni en su estructura mental blindada por años de disciplina y desdén. Una niña, de no más de 8 años, estaba de rodillas, frotando con fuerza el suelo de mármol con un trapo viejo, que más parecía una tela de cocina olvidada que un instrumento de limpieza profesional. No llevaba uniforme de trabajo, ni identificación, ni siquiera zapatos adecuados, y su cabello estaba recogido de forma improvisada con una liga hecha de papel, como si no tuviera otra opción en la vida más que improvisar incluso con su propia imagen. Adrián no supo reaccionar al instante. Su cuerpo se congeló por una fracción de segundo, no porque sintiera miedo, sino porque su mente, entrenada para ordenar, para mandar, para ejecutar sin emociones, simplemente no podía procesar lo que tenía delante. Aquella niña no estaba asustada, no lloraba ni temblaba, y cuando levantó la mirada para enfrentarlo, había en sus ojos una firmeza que lo desarmó más que cualquier insulto, una firmeza nacida no del odio, sino de una verdad demasiado cruda para ocultarse. Y entonces ella lo dijo: «Mi mamá está encerrada en el sótano, y usted tiene la llave». Adrián frunció el ceño, como si intentara romper una ilusión extraña o sacar la frase de contexto. Caminó hacia ella con pasos firmes, pesados, y se agachó para mirarla directamente, intentando comprender de dónde había salido esa afirmación absurda. «¿Qué acabas de decir?» «Mi mamá, señora Marta, la señora que limpia los baños de este piso. Usted la encerró», repitió la niña sin titubear, sin subir la voz, pero con una claridad tan directa que lo hizo retroceder un paso, como si las palabras tuvieran filo. El nombre le resultaba familiar. Marta era la mujer que trabajaba desde hacía más de 7 años en el área de mantenimiento. Hace unos días, alguien de recursos humanos le había comentado que se había ido sin aviso, que no volvió después de su turno nocturno y que simplemente desapareció. El protocolo dictaba que en esos casos no se activaba ningún proceso legal, pues no había contrato formal que lo respaldara. Para él, solo fue otro nombre que salió del sistema. Ni lo pensó, ni se preocupó, ni preguntó. Pero ahora, frente a él, estaba una niña que hablaba de esa mujer con una convicción perturbadora. Una niña que lo miraba como si supiera más de lo que era posible saber. «¿Quién te trajo aquí?» «Yo vine sola. Me escondí en el carrito de limpieza. Usted nunca mira a nadie a los ojos, ¿verdad?» Fue ese comentario el que le llegó como un golpe seco, porque era verdad. Nunca los miraba, ni a los empleados, ni a los guardias, ni al personal de limpieza. No porque los despreciara abiertamente, sino porque, simplemente, no los consideraba parte de su mundo. Y sin embargo, esos ojos, había algo en esos ojos que le resultaba inquietantemente conocido. Algo enterrado, algo que su mente rechazaba pero su instinto no podía ignorar. «¿Dónde está tu madre?», preguntó, esta vez con una voz más baja, más densa. «¿Dónde usted la dejó?», respondió ella, como si no le quedaran más respuestas que esa. Adrián sacó su teléfono, buscando alejarse mentalmente de lo que sentía, pero notó enseguida que no había señal, ni un punto,
Intentó acceder a la consola de seguridad desde su escritorio, pero el sistema estaba caído, bloqueado por completo, como si alguien lo hubiese desconectado desde dentro. La idea le pareció absurda, pero al mirar de reojo a la niña, por primera vez sintió una chispa de algo parecido al desconcierto. Ella caminó hacia la ventana, sin prisa, sin miedo, como si esa oficina le perteneciera desde siempre. «Usted no sabe lo que hay en ese sótano, ¿verdad?», dijo, sin mirarlo, como quien lanza una pregunta sin esperar respuesta. «Pero yo sí». Y en ese instante, las luces comenzaron a parpadear. El ascensor, que solía emitir un zumbido constante desde el pasillo, se detuvo por completo. Todo el piso quedó envuelto en un silencio opresivo, hasta que del intercomunicador del despacho, una voz surgió con un susurro ronco, quebrado, apenas audible, pero devastador. «Adrián». Él cayó sentado en la silla, como si le hubiesen retirado todo el peso del cuerpo de golpe. Esa voz no era nueva. Era una voz que él había escuchado hace más de 3 décadas. Una voz que había borrado de su vida. Una voz que no tenía razón de existir todavía. Una voz que venía del pasado. Sí, pero no del pasado que podía explicar con lógica. «¿Quién eres tú?», le preguntó a la niña, apenas logrando pronunciar las palabras. Ella sonrió, y esa sonrisa no tenía rencor, solo destino. «Soy la persona que va a enseñarle a llorar, como un ser humano». Y con una naturalidad aterradora, apagó la luz. «Si te está gustando la historia, suscríbete, y mañana será el mejor día de tu vida». La oscuridad cayó sobre la oficina como un telón pesado, no como un simple apagón, sino como si alguien hubiese cerrado los ojos del edificio por dentro. Adrián intentó levantarse de golpe, pero una ráfaga de ansiedad le tensó los músculos del cuello, dejándolo unos segundos sin aliento, mientras su mano buscaba a tientas la lámpara de escritorio, que tampoco respondía. El silencio ya no era solo incómodo, sino punzante, como si algo, o alguien, se estuviera acercando despacio, conteniendo el aliento al igual que él. Pero lo más desconcertante no era la oscuridad, sino la certeza de que no estaba solo. La niña seguía allí, aunque él ya no podía verla. Podía oír su respiración, serena, casi burlona, como si cada segundo en penumbra fuera parte de un plan que él no comprendía. «¿Qué clase de juego es este?», preguntó, sin saber bien si esperaba una respuesta o solo deseaba escuchar su propia voz para convencerse de que el mundo no había cambiado en un instante. «No es un juego», dijo ella, desde un lugar diferente al que estaba antes. «Es una prueba. Para usted». De repente, la luz del pasillo parpadeó una sola vez, y en ese breve destello, Adrián vio la silueta de la niña caminando hacia la puerta, arrastrando algo con la mano, algo que sonaba metálico y áspero, como una cadena que nunca debió haber sido encontrada. «¿Dónde crees que vas?», gritó él, poniéndose de pie con torpeza, pero la voz se le quebró a la mitad, no por miedo exactamente, sino por una sensación aún más poderosa, la pérdida total de control. Ella no respondió. El ruido de la cadena se desvaneció detrás de la puerta del ascensor, que de alguna manera había vuelto a encender su luz interior, ahora parpadeante, roja, como si estuviera indicando algo más que el nivel del piso. Adrián, aún sin saber por qué, se obligó a salir del despacho. Caminó por el pasillo vacío, mientras sentía que las paredes se estiraban, como si el edificio entero estuviera respirando de forma irregular. Cuando llegó al ascensor, la puerta estaba abierta. No había nadie, solo una nota doblada en el suelo, escrita con una caligrafía infantil. «El sótano no tiene puerta, solo baja quien ya sabe a dónde va». La sostuvo con manos temblorosas, como si ese papel pesara más de lo que debería. No sabía a qué se refería. No había sótano, al menos no en los planos del edificio que él mismo había diseñado, revisado y firmado. Las instalaciones subterráneas solo tenían una planta técnica, donde estaban los generadores. No había habitaciones, no había puertas ocultas, no había nada. Al menos, eso era lo que él pensaba. Empujado por una mezcla de furia, incertidumbre y algo que aún no se atrevía a llamar culpa, Adrián pulsó el botón del ascensor hacia abajo. Para su sorpresa, el panel mostró una opción que jamás había visto. Nivel -3. No sótano 1,
No subsuelo técnico, nada de eso. Solo nivel-3. Un nivel que no existía, al menos no para él. El ascensor descendió, pero no de forma normal. No hubo zumbido eléctrico ni vibración de cables. Era como si el edificio se hubiera tragado el cubo entero, deslizándolo por un eje desconocido, silencioso, denso como agua sucia. Cuando las puertas se abrieron, Adrián no se encontró con un sótano industrial, sino con un pasillo largo, estrecho, de muros de concreto descascarado, donde colgaban bombillas desnudas que parpadeaban como si una tormenta eléctrica estuviera ocurriendo a kilómetros de profundidad. El aire era espeso, húmedo, cargado de un olor viejo, como a madera mojada mezclada con hierro oxidado. Al fondo, vio una figura sentada. Era una mujer, encogida, cabello suelto, uniforme gris de limpieza. Su corazón dio un vuelco. «Marta», dijo, apenas un murmullo. Ella no respondió, no se movió, no pareció oírlo siquiera. Adrián dio unos pasos y fue ahí donde lo vio. Las cadenas no eran simbólicas, eran reales. Envolvían sus tobillos y sus muñecas. Estaban ancladas al suelo, y sobre su pecho, una pequeña tarjeta colgaba con una palabra escrita a mano. Silencio. Adrián corrió hacia ella, no porque le importara su bienestar, sino porque necesitaba entender qué era eso, qué estaba pasando, quién lo había hecho, y por qué lo culpaban a él. Pero antes de tocarla, una voz surgió desde detrás de él, una voz que conocía demasiado bien, porque era suya. Tú la dejaste ahí, con tus decisiones, con tu indiferencia, con tu silencio. Adrián se giró y vio lo imposible. Él mismo, una versión de sí, más joven, vestido como en los 90, con ese traje barato que usaba cuando era becario, sonriendo con esa arrogancia que siempre creyó que era ambición. Nadie la encerró, dijo su otro yo, sin dejar de sonreír. Solo dejaste de verla. Y eso, Adrián, eso fue suficiente. Marta levantó la cabeza, lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de él, no hubo odio, no hubo súplica, solo vacío. Y entonces, del techo, comenzaron a caer gotas, negras, como si el sótano estuviera llorando por él. La reacción inicial de Adrián no fue otra que la negación, aunque no se manifestó con palabras, sino con su cuerpo entero, con una rigidez repentina que lo dejó suspendido entre el impulso de escapar y la incapacidad de moverse, como si la gravedad en aquel nivel subterráneo tuviera su propia lógica, como si todo lo que estaba presenciando estuviera cuidadosamente diseñado, no para asustarlo con sobresaltos, sino para romper su estructura desde dentro, en silencio, obligándolo a enfrentar no monstruos externos, sino la monstruosa verdad que había enterrado dentro de sí durante años. La figura que lo enfrentaba, ese reflejo más joven y arrogante de sí mismo, no parecía tener prisa ni intención de desaparecer. Al contrario, caminaba despacio, con las manos en los bolsillos del traje barato que Adrián recordaba haber usado durante su primer empleo, cuando aún no tenía poder, pero ya sabía cómo fingir que lo merecía, y con una sonrisa torcida que no buscaba causar simpatía, sino revelar algo mucho más incómodo, que ese otro él sabía lo que iba a ocurrir antes de que sucediera, y no pensaba detenerlo. Ella no gritó, ¿sabes?, dijo aquel doble, mirando hacia la figura encadenada de Marta, que permanecía sentada en una esquina del sótano con una quietud casi irreal. Cuando supo que no iban a renovarle el contrato, simplemente bajó las escaleras de servicio, se sentó y esperó, no un rescate, ni una explicación, ni siquiera justicia, sino simplemente una mirada, una pregunta, cualquier gesto humano que le recordara que todavía existía. Adrián no respondió, no por miedo, sino porque supo de inmediato que no tenía derecho a discutirlo. Recordaba perfectamente aquella semana en que Recursos Humanos le entregó un listado con los nombres del personal prescindible, y cómo, sin siquiera leer los detalles, él firmó la orden de corte, confiando ciegamente en los números sin interesarse por las personas que representaban. Recordaba también cómo alguien mencionó a Marta en una reunión informal, diciendo que se había ido sin despedirse, y cómo él mismo respondió con indiferencia: «El mundo no se detiene por una limpiadora más». Ahora,
Esa misma mujer estaba encadenada frente a él, con las muñecas sujetas a una estructura que parecía haber estado allí desde antes de que el edificio fuera construido. Y sobre su pecho colgaba una pequeña placa oxidada con una palabra grabada en letras temblorosas, como si hubieran sido escritas por una mano frágil al borde del colapso. Silencio. Él avanzó, pero no con determinación, sino con el impulso confuso de quien no sabe si va hacia una redención posible o hacia un castigo inevitable. Su reflejo no lo detuvo, solo observaba, como un testigo sádico y paciente. Cada paso hacia Marta era más pesado que el anterior, no por el miedo a ella, sino por el peso invisible de todo lo que no hizo por ella, por todo lo que eligió ignorar cuando tenía el poder para actuar. Antes de que pudiera acercarse lo suficiente, el suelo comenzó a vibrar suavemente, no como un temblor natural, sino como el murmullo de una maquinaria viva que empezaba a despertarse después de años dormida. Las cadenas se tensaron con un sonido áspero, frío, y las luces colgantes comenzaron a parpadear en sincronía con los latidos desordenados del corazón de Adrián. Fue en ese instante, en medio de esa vibración casi ritual, cuando las paredes comenzaron a cambiar. Lentamente, como si respondieran a una orden silenciosa, comenzaron a aparecer puertas, una tras otra, deslizándose desde la estructura misma del sótano, sin marco visible, sin pomo, sin cerradura, solo con nombres pintados a mano en rojo oscuro, nombres que no eran aleatorios, sino terriblemente familiares. Adrián no necesitó tocarlas para reconocerlos. Cada nombre lo atravesó como una aguja. No eran empleados actuales, ni compañeros de oficina. Eran nombres de personas que habían pasado por su vida mucho antes de su ascenso, antes del éxito, antes del poder. Personas que lo ayudaron, que confiaron en él, que desaparecieron de su memoria porque no encajaban en su idea de progreso. Y ahí estaban ahora, como heridas que se negaban a cicatrizar. Cada puerta encierra algo que usted prefirió olvidar, dijo la niña, que apareció sin previo aviso, de pie al fondo del pasillo, descalza, con los pies cubiertos de tierra, como si hubiese cruzado una distancia imposible. Algunas de esas historias no tuvieron final. Otras, usted las terminó antes de tiempo. Adrián giró, buscando una salida, una lógica, cualquier atajo mental que le permitiera negar que ese lugar, esa visión, ese desfile de memorias no resueltas, tuviera algo que ver con él. Pero el ascensor ya no estaba, ni el camino por donde había llegado. Solo quedaban las puertas, el eco de sus pasos, la mujer encadenada, la niña de ojos imposibles y su reflejo joven, que ahora se divertía abriendo una de las puertas con la naturalidad de quien ya ha visto el desastre antes de que ocurra. Dentro de esa primera habitación no había muebles ni ventanas, solo una mesa, una lámpara colgante, y en el centro, un expediente, una carpeta gruesa, envejecida, con una foto adherida a la portada con cinta adhesiva. Una foto en blanco y negro, algo borrosa. Una niña, no la que tenía frente a él, otra, más pequeña, más frágil, y con una mirada que no pedía ayuda, solo entendimiento. Adrián se acercó con lentitud, como quien reconoce un objeto sagrado y maldito a la vez. Cuando tocó la carpeta, una corriente eléctrica le recorrió el brazo, no en forma literal, sino como una oleada de culpa que se transformó en imagen, en memoria, en dolor. Esa niña, esa imagen, ese expediente, lo recordaba. Era la hija de una mujer que trabajaba como recepcionista en la primera oficina que él alquiló cuando apenas comenzaba su carrera. Esa mujer había sido despedida tras acusar a un superior de acoso. Él no intervino. No quiso involucrarse. No quiso mancharse. No quiso perder tiempo. La mujer había pedido hablar con él. Le dejó una carta. Él no la leyó. 3 días después, se suicidó. Y esa niña, su hija, fue enviada a un orfanato. Él no volvió a pensar en ella. Hasta ahora. No es solo Marta, dijo la niña a sus espaldas. Nunca fue solo Marta. Adrián se giró bruscamente, pero ya no estaba en el sótano. Ya no estaba en ninguna parte reconocible. Estaba en un corredor interminable, cubierto por cientos de puertas abiertas, cada una revelando un rostro, un momento, una decisión tomada sin corazón, una omisión disfrazada de eficiencia, un desprecio disfrazado de profesionalismo. Y frente a cada puerta,
Alguien lo esperaba. Adrián no podía comprender cómo, en un abrir y cerrar de ojos, había sido transportado a ese interminable corredor que parecía doblarse sobre sí mismo, como si cada paso que daba no lo acercara a ninguna salida, sino que lo hundiera aún más en una espiral de memorias distorsionadas que ya no parecían estar al servicio del recuerdo, sino de algo mucho más oscuro, el juicio de lo no dicho, de lo no hecho, de lo jamás asumido. Las puertas permanecían abiertas, cada una con su nombre en rojo, cada una mostrando escenas congeladas como vitrinas malditas que no se podían cerrar. Había rostros que no recordaba con claridad, pero que despertaban una punzada en el estómago, como si alguna parte olvidada de sí mismo gritara desde lo profundo que esos eran fragmentos reales, no invenciones de una mente quebrada. No eran visiones simbólicas ni castigos divinos. Eran hechos, crudos, concretos, y por primera vez, Adrián comprendió que lo que estaba viendo no era su pasado, sino los restos que dejó a su paso, las vidas en las que fue tormenta, y no lo supo, o no quiso saberlo. De pronto, al fondo del pasillo, apareció una figura inesperada. No era la niña, tampoco su reflejo. Era una mujer de cabello blanco recogido en un moño descuidado, con el rostro cubierto por una máscara quirúrgica antigua, los ojos opacos como vidrio húmedo y una bata gris que arrastraba como si no le importara ni la suciedad ni el tiempo. En sus manos llevaba un objeto, un cuaderno encuadernado con hilo rojo, con páginas gruesas y manchadas. «No puedes salir», dijo ella sin levantar la voz, pero con una autoridad que perforó el aire como una campana funeraria. «Porque esto no está ocurriendo afuera, está ocurriendo dentro». Adrián intentó responder, pero su lengua se sintió pesada, como si la culpa también hubiese enraizado en sus palabras. Se aferró a una de las puertas, como si pudiera atravesarla, escapar, esconderse, pero al tocar el marco de madera, escuchó, como un susurro, una voz infantil gritando su nombre. No era una alucinación, era real, tan real que los huesos le temblaron. La mujer se acercó con pasos arrastrados y colocó el cuaderno frente a él, como si fuera una sentencia. No le explicó nada. No necesitaba hacerlo. En la portada del cuaderno, un solo nombre escrito a mano, con letra temblorosa y tinta desvanecida. Isabel Montalvo. Él retrocedió de inmediato, como si hubiese tocado fuego. Ese nombre no podía estar ahí. No tenía sentido. Isabel era su madre, y había muerto cuando él tenía 12 años. Jamás había hablado de ella con nadie. Jamás mencionaba su nombre. No porque le doliera recordarla, sino porque había decidido, de forma consciente, convertir su infancia en un capítulo cerrado, sin nostalgia, sin memoria, sin peso. Él mismo se había construido como una muralla emocional, precisamente para que ningún recuerdo lo debilitara. Pero allí estaba ese nombre, en ese cuaderno, como una trampa, como un espejo que no podía romperse. «No lo abriste cuando ella te lo dio», dijo la mujer de la máscara, ahora más cerca. «Dijiste que era pérdida de tiempo, que no querías leer cuentos, que no te interesaban las cosas de los débiles». Adrián cayó de rodillas, no por dolor físico, sino porque algo dentro de él se quebró de forma repentina. Recordó el día exacto, el día en que su madre, ya enferma, le dio ese cuaderno con lágrimas en los ojos, pidiéndole que lo leyera cuando ella ya no estuviera. Él lo tiró a la basura al día siguiente. Nunca lo abrió. Nunca lo pensó de nuevo. La mujer se inclinó, lo miró de frente, y con una voz que parecía no provenir de sus labios, sino de algún lugar detrás de las paredes, dijo: «Cada vida que ignoraste creó una sombra, y ahora viven aquí, porque cuando niegas algo con suficiente fuerza, deja de ser parte de tu mundo, pero no deja de existir». Las puertas comenzaron a cerrarse una por una, con un estruendo seco que no parecía producto de bisagras, sino de latidos. El corredor tembló, las luces se apagaron una a una, y solo quedó él, de rodillas, con el cuaderno en las manos temblando. Y entonces escuchó otra voz, la de la niña, muy cerca. «¿Ahora entiende, señor Montalvo? El sótano no es un lugar, es usted». Las luces se encendieron de golpe, y todo el corredor desapareció. Estaba otra vez en su oficina, sentado en su sillón, con las manos temblorosas, cubiertas de tierra.
la lámpara encendida, el reloj marcando las 6:47. Pero algo era distinto. No había puertas, no había Marta, no había niña, solo él, y sobre su escritorio, el cuaderno de su madre, abierto, y con una página que no recordaba haber visto jamás. En ella, escrito con la misma letra temblorosa, solo decía: «Un día aprenderás a llorar, y ese será el día en que puedas empezar de nuevo». El reloj, inmóvil sobre la pared como si se hubiese detenido de forma intencional en el mismo segundo en el que todo comenzó a desmoronarse, marcaba aún las 6:47 de la tarde, como si ese instante preciso, exacto, hubiera quedado atrapado en un bucle silencioso que se resistía al avance natural del tiempo. Y aunque la oficina parecía intacta en apariencia, con sus muebles en el mismo lugar, la lámpara encendida y el escritorio sin alteraciones, Adrián sintió en la piel, en la sangre, en la respiración misma, que lo que lo rodeaba ya no pertenecía al mundo tal como él lo había conocido, que cada objeto había sido invadido por una especie de electricidad silenciosa, una vibración imperceptible que lo observaba, lo rodeaba y lo acusaba. Frente a él, sobre el escritorio, el cuaderno de tapas gastadas que perteneció a su madre seguía abierto como si se negara a cerrarse, como si al desplegar sus páginas no revelara simplemente recuerdos, sino portales emocionales que habían sido ignorados por años, y cuyas heridas, lejos de cicatrizar, habían fermentado en lo profundo de su subconsciente hasta el punto de convertirse en entes propios, cargados de un peso que solo ahora empezaba a manifestarse. Adrián se levantó con un esfuerzo que no correspondía a su edad ni a su estado físico, sino a la extraña densidad del aire que lo obligaba a moverse, como si cada gesto suyo estuviera siendo juzgado por una fuerza intangible que no necesitaba expresarse con palabras para dejar claro que, desde ese momento en adelante, cualquier acción tendría consecuencias, y que no habría atajos posibles hacia el olvido. Caminó hasta la puerta de la oficina con la firme intención de salir, de escapar, de romper el hechizo con la lógica contundente de lo físico, pero al girar la manija, lo que sintió en la palma de su mano no fue el frío metálico habitual, sino una textura viscosa, blanda, casi orgánica, como si el propio edificio hubiese mutado en una criatura viva que se negaba a dejarlo partir. Empujó la puerta con determinación, pero lo que se abrió no fue el pasillo iluminado que conectaba con los ascensores, sino un salón largo y silencioso, bañado en una luz ámbar sin origen definido, que no emanaba de lámparas ni de ventanas, sino del aire mismo, como si las partículas suspendidas flotaran en una dimensión detenida entre la memoria y el castigo. Las paredes del salón estaban cubiertas por espejos, pero no eran espejos comunes, porque sus reflejos estaban alterados de forma sutil y aterradora. En uno, Adrián se veía a sí mismo más joven, gritando a un empleado frente a todos. En otro, estaba en el funeral de su padre, fingiendo dolor mientras respondía mensajes con su teléfono oculto tras un pañuelo. En otro más, lo observaba desde la distancia, un Adrián aislado, comiendo solo en una cena de Navidad corporativa que él mismo había organizado, a la cual nadie había asistido realmente, salvo él. Mientras intentaba comprender si lo que estaba viendo era una visión, un recuerdo o un castigo orquestado desde alguna parte desconocida de su mente, un sonido familiar rompió el silencio. El chirrido lento y metálico de un carrito de limpieza siendo arrastrado por un piso de mármol. Se giró, y allí estaba ella, la niña, otra vez, empujando el mismo carrito, con los mismos trapos sucios, con los mismos guantes demasiado grandes para sus pequeñas manos, caminando con una lentitud calculada, con una calma que no pertenecía a una niña, sino a alguien que ya había visto lo que estaba por venir y no tenía prisa por detenerlo. Su rostro, esta vez, no era neutro. Sonreía, aunque no era una sonrisa de burla ni de ternura, sino una expresión casi resignada, la clase de sonrisa que surge en quien sabe que el otro está a punto de ver algo que cambiará su forma de existir para siempre. ¿Pensó que ya había salido?, preguntó ella, con un tono sereno, casi inquisitivo. ¿Que lo que vio antes fue solo una especie de alucinación temporal? ¿Una lección rápida? ¿Un símbolo sin consecuencias? Adrián, incapaz de responder, comprendió en ese instante que no había escapado de nada,
que el regreso a su oficina no era un retorno al mundo real, sino una nueva capa del mismo laberinto, una continuación de un juicio silencioso donde las reglas no estaban escritas y donde cada gesto pasado era transformado en una escena viva que esperaba, paciente, a ser enfrentada. La niña se detuvo frente a él, sacó del carrito una pequeña caja envuelta en papel periódico envejecido y desgarrado por la humedad del tiempo, y se la tendió sin decir palabra. Adrián tomó la caja con manos temblorosas, deshizo el papel lentamente, como si ya supiera que lo que había dentro no iba a gustarle, y encontró una polaroid amarillenta, descolorida por los años, donde aparecía él mismo, mucho más joven, abrazando a una mujer de rostro suave y ojos oscuros, una mujer que no lograba reconocer del todo, pero que despertaba en él un estremecimiento inmediato, una punzada sorda, un recuerdo que aún no era recuerdo, pero que dolía como si lo fuera. «No la recuerda, ¿verdad?», dijo la niña sin moverse, «y eso es lo más triste de todo, porque ella se acuerda de usted». Antes de que pudiera responder, las paredes comenzaron a agrietarse, no como colapso físico, sino como si fueran membranas de algo más profundo que estaba rompiéndose desde dentro. Los espejos se resquebrajaron en 1000 fragmentos, no hacia afuera, sino hacia adentro, como si cada imagen estuviera implosionando en su propio vacío. Y entonces, desde el techo, comenzaron a caer hojas sueltas, cientos de papeles que flotaban lentamente hacia el suelo, todos con encabezados que parecían informes, pero no eran administrativos. Decían: solicitud ignorada, llamada no devuelta, petición no respondida, como si cada omisión que había cometido a lo largo de su vida se hubiera convertido en un archivo físico, tangible, dispuesto a llenar cada rincón de esa sala hasta ahogarlo. En medio de esa lluvia de papel, apareció una puerta. Una sola, negra, alta, sin pomo, sin marco. Y en el centro de ella, escrito con huellas digitales, como si alguien hubiera tallado cada letra con los dedos manchados de tierra, podía leerse una única frase: «La única salida es abrir lo que más temes». La niña, aún inmóvil, no dijo nada más, porque ahora la decisión era suya, y no había nadie que pudiera evitar lo que había detrás. Adrián se quedó inmóvil frente a la puerta negra, esa misma que no tenía pomo, ni marco visible, ni bisagras, como si su mera existencia no respondiera a una lógica física, sino a una voluntad más antigua y más profunda que la arquitectura o la materia, y en cuya superficie estaban grabadas con huellas digitales, no con tinta ni con pintura, palabras que parecían haber sido talladas por manos temblorosas que llevaban años suplicando ser escuchadas. La única salida es abrir lo que más temes. Aquella inscripción no era una amenaza ni una metáfora, era en esencia una condición. El ambiente se volvió más espeso, como si el aire se hubiera saturado de un silencio que no era vacío, sino acumulación, como si todas las veces que Adrián había callado, evitado o enterrado sus emociones, se condensaran en ese momento y lo envolvieran como una bruma invisible pero densa que le presionaba los hombros, le tensaba el pecho y le susurraba que cruzar esa puerta no significaba ver algo nuevo, sino mirar de frente lo que había decidido no ver durante toda su vida. La niña, siempre callada, permanecía al otro extremo, sin pronunciar palabra, sin modificar el gesto, sin necesidad de señalar o explicar, porque su sola presencia le recordaba a Adrián que no había marcha atrás, que no podía escapar, que no podía fingir que lo ocurrido no estaba ocurriendo, porque el lugar al que había llegado no era un espacio geográfico, sino una construcción hecha con cada uno de sus actos olvidados, sus decisiones sin alma, sus negligencias elegidas, y que esa puerta no lo conduciría a otro mundo, sino directamente al centro de lo que realmente era. Y entonces, sin que la tocara, sin que hiciera un solo movimiento, la puerta se abrió. No lo hizo con violencia, ni con un chirrido dramático. Se abrió como se abre una herida que ha estado cerrada por demasiado tiempo, una que no sangra de inmediato, pero que empieza a latir, apenas recibe la menor caricia del recuerdo. Adrián no entró. Fue como si algo lo arrastrara, sin empujarlo físicamente, sino tirando desde dentro de él, desde su centro, desde esa parte donde guardaba lo que nunca dijo, lo que nunca escribió, lo que nunca se atrevió a enfrentar.
El espacio al que llegó no era una habitación oscura ni un pasillo lúgubre. Era un campo árido, abierto, donde no había árboles, ni construcciones, ni caminos, bajo un cielo completamente plano, de un gris inmóvil, sin nubes, ni luz, ni sombra, como si el tiempo hubiera sido suspendido en un limbo donde la única geometría era el horizonte cortado a cuchillo, y la única constante, el silencio. En el centro de aquel campo seco, solitario y completamente silencioso, había una mesa de madera envejecida por el tiempo, sobre la cual reposaba una caja cerrada, y junto a ella, de pie, con la espalda hacia él, una figura humana, que al principio pareció ajena, pero que, a medida que Adrián se acercaba, comenzó a resultarle dolorosamente familiar. No necesitó ver el rostro para saber quién era. Lo supo por la rigidez de la espalda, por la forma en que los hombros parecían cargar un peso invisible, por esa quietud que no era paz, sino resignación. Y cuando finalmente se puso a su lado, lo vio. Era él, pero no un reflejo, no una ilusión, no una versión simbólica. Era él mismo, tal como habría sido si hubiera llevado en el rostro todas las lágrimas que no derramó, si hubiera permitido que el dolor lo partiera en lugar de esconderlo tras contratos, decisiones frías y logros vacíos. Era él, sin máscaras, sin armadura, sin poder, con la cara demacrada, los ojos hundidos y la mirada fija en un punto que no estaba afuera, sino dentro de la caja. Ese otro yo no dijo una sola palabra. Solo lo miró con una tristeza que no suplicaba compasión, sino comprensión. Luego, sin moverse más, extendió una mano hacia la caja, señalando con un simple gesto que ahora le tocaba a Adrián abrirla. No por curiosidad, no por miedo, no por obligación, sino porque no hacerlo significaría seguir ignorando algo que ya no podía permitirse ignorar. Adrián retiró la tapa de la caja con una lentitud que no era duda, sino reverencia, como si estuviera abriendo el corazón de alguien más, como si supiera que, una vez que viera lo que había dentro, algo cambiaría para siempre. Y dentro de esa caja encontró una carta, escrita a mano, con tinta azul, en un papel doblado con cuidado. Era su letra, era su firma. Era un mensaje que él mismo había escrito, muchos años atrás, en una noche de silencio insoportable, una noche en la que no pudo dormir y en la que, por un instante, se permitió sentirse humano. Recordó aquella noche. Recordó haber escrito esa carta sin dirección, sin remitente, solo por el simple hecho de liberar lo que nunca había dicho, que se sentía solo, que tenía miedo de volverse como su padre, que el éxito no llenaba el vacío, que había lastimado a personas sin querer, que había amado a una mujer que nunca supo que él la amaba, y que, cuando tuvo la oportunidad de decírselo, prefirió guardar silencio por orgullo, por miedo, por cobardía. Nunca entregó esa carta. La escondió, la olvidó, la borró de su historia como tantas otras cosas. Pero ahí estaba. Y junto a ella había una fotografía, una Polaroid, gastada por el tiempo, en la que aparecía una niña, no vestida con uniforme de limpieza ni con el carrito, sino en un parque, con un suéter amarillo, sonriendo tímidamente al lado de una mujer que la abrazaba desde atrás, la misma mujer que había visto antes, la mujer que él había olvidado, la mujer que, años atrás, había sido despedida tras un conflicto laboral del que él decidió no involucrarse, una mujer que, poco después, se quitó la vida. Y entonces entendió, la niña era la hija de esa mujer, la misma niña que había entrado en su oficina sin permiso, y ahora estaba de pie frente a él, ya no con ojos acusadores ni con rabia en el rostro, sino con una mirada que decía algo aún más difícil de soportar, que aún estaba esperando algo de él. No justicia, no disculpas, no venganza, solo verdad. Adrián tembló, no por el frío, sino porque en ese instante entendió que su castigo nunca fue ser confrontado con sus errores, sino darse cuenta de que sus errores tenían nombres, rostros, historias, vidas que continuaron sin él, vidas que sobrevivieron a pesar de él. La niña lo miró, y con una voz suave, tan simple que dolía, le dijo, «Ahora ya sabe quién soy. La pregunta es, ¿quién quiere ser usted después de esto?» Y entonces, sin ruido, sin aviso, la puerta se cerró detrás de él,
y el campo quedó en silencio. Adrián permanecía de pie en medio de aquel campo sin límites, detenido por una inmovilidad que no provenía de la voluntad, sino de una fuerza más profunda, invisible pero completamente presente, una fuerza que no lo sujetaba con grilletes ni con cadenas, sino con el peso de todo aquello que no dijo, que no hizo, que no enfrentó, y que ahora se manifestaba a través del silencio, un silencio tan absoluto que parecía haberle robado incluso la capacidad de pensar en forma lineal, dejándolo solo con imágenes, sensaciones y emociones que emergían sin permiso, sin control, como fantasmas de una vida que él había fingido dominar. Aquel lugar, donde el horizonte no ofrecía dirección ni promesa, donde el cielo no cambiaba, donde el tiempo se detenía no por pausa sino por abandono, era más que un espacio simbólico. Era una representación perfecta de todo lo que él había evitado. Un retrato exacto de la parte de sí mismo que se negó a evolucionar, que se negó a sanar, que se negó a reconocer que el poder sin empatía no era poder, sino una versión sofisticada de la cobardía. La niña seguía ahí, de pie a una distancia exacta, sin moverse, sin necesidad de acercarse, como si supiera que no debía ofrecerle ayuda ni guía, porque este último tramo del camino debía recorrerlo él solo, con sus propios pasos, arrastrando el peso de su historia, aceptando por fin que el verdadero castigo nunca fue ser confrontado por sus errores, sino haberlos dejado atrás, creyendo que no tenían consecuencias, cuando en realidad habían estado creciendo como raíces oscuras bajo cada uno de sus logros. Y cuando finalmente Adrián comenzó a caminar hacia ella, no lo hizo con ímpetu ni decisión, sino con una lentitud densa, como quien se adentra en una confesión sabiendo que no será perdonado, pero necesitando, al menos, decir la verdad, no para redimirse ante otro, sino para dejar de huir de sí mismo. El terreno bajo sus pies crujía levemente, no como tierra seca, sino como papel arrugado, como si estuviera caminando sobre todos los nombres, las caras, las memorias que había intentado olvidar, y que ahora formaban el suelo mismo que lo sostenía. Cuando estuvo frente a la niña, sostuvo la fotografía con ambas manos, como si tuviera miedo de que se desintegrara, no por su fragilidad material, sino por el peso simbólico que cargaba, porque sabía que aquella imagen, aparentemente simple, era la prueba física de una historia que él nunca quiso conocer, de una persona que él ignoró, de una vida que él alteró sin siquiera mirar, y que ahora volvía a él no como reproche, sino como una pregunta que nunca dejó de hacerse. ¿Y si hubiera mirado? Ella no tomó la fotografía, no porque la rechazara, sino porque ya no le pertenecía. Ese acto de sostenerla, de mirarla, de reconocerla, debía ser enteramente suyo, una decisión personal que marcaba, sin palabras, el comienzo de un cambio. Y fue entonces, sin previo aviso, sin ceremonia, sin dramatismo, cuando Adrián sintió que las lágrimas subían desde un lugar muy lejano dentro de él, no por tristeza exacta, ni por culpa directa, sino por una comprensión repentina de que había vivido durante años en un modo incompleto, amputado emocionalmente, como si hubiera construido una fortaleza que no lo protegía de nada más que de sí mismo. Lloró en silencio, sin necesidad de esconderlo, sin la urgencia de explicarlo, y en ese acto, en ese quiebre, ocurrió algo que no se vio, pero que se sintió. El entorno comenzó a fracturarse, no como si colapsara, sino como si finalmente se estuviera abriendo, como si el mundo hubiera estado contenido esperando ese gesto, esa grieta emocional que permitiera que algo nuevo, algo diferente, pudiera ingresar. El cielo cambió de color sin cambiar de forma, como si se estuviera pelando, revelando debajo una textura distinta, una profundidad que no estaba arriba, sino detrás, y el suelo, ese terreno de papel y silencio, comenzó a agrietarse, no por destruirse, sino para revelar que bajo esa superficie de negación existía otra capa, una más viva, más real, más cruda. En medio de esa fractura apareció una rendija, una abertura apenas visible, como una invitación sin palabras, como un umbral que no ofrecía garantías, solo una posibilidad. La niña se giró con suavidad, comenzó a caminar alejándose sin prisa, como quien se despide sin necesidad de gestos dramáticos,
y justo antes de desaparecer en esa misma grieta que él había abierto con sus lágrimas, pronunció la frase que quedó flotando en el aire como una advertencia, como una promesa, como la condición de toda transformación verdadera. El camino de regreso solo existe si alguien te espera. Y entonces el suelo, que ya no era suelo sino memoria, lo absorbió sin violencia, sin sacudidas, sin gritos, simplemente envolviéndolo como un susurro que lo empuja hacia el lugar que abandonó. Pero no el mismo de donde vino, sino uno distinto, uno nuevo, uno al que solo puede entrar alguien que ha aprendido a mirar, aunque sea demasiado tarde para pedir perdón. Cuando Adrián sintió que el suelo finalmente lo liberaba, no lo experimentó como una caída ni como un despertar abrupto, sino como una especie de transición suspendida, un movimiento casi líquido en el que su cuerpo se deslizaba entre capas de memoria, atravesando no solo un umbral físico, sino también una estructura invisible que parecía separar lo que alguna vez fue del lugar que apenas ahora comenzaba a entender como el presente. No había sacudidas, no había sonidos espectaculares ni luces cegadoras, solo una lenta conciencia de que algo, muy dentro de él, había sido desmontado y vuelto a armar con piezas que nunca antes había querido usar. Abrió los ojos con lentitud, como si temiera que el simple acto de mirar pudiera hacer desaparecer todo lo vivido. Y lo primero que vio no fue el techo de un hospital, ni el reflejo de su rostro en un espejo, sino su propia oficina, exactamente como la había dejado. El ventanal detrás del escritorio seguía dejando pasar la misma luz apagada del 268 atardecer. La lámpara permanecía encendida en la esquina derecha del mueble, y los cuadros colgados en las paredes conservaban sus líneas limpias y simétricas, sin alteraciones visibles. Pero algo era distinto, y no podía explicarlo con palabras inmediatas, porque esa diferencia no se manifestaba en la disposición de los objetos ni en el mobiliario, sino en la atmósfera misma del lugar, en ese nuevo tipo de silencio que lo rodeaba, uno que no era vacío, sino expectativa contenida, como si el espacio supiera que él ya no era el mismo. Se incorporó despacio, no porque se sintiera débil físicamente, sino porque algo en sus movimientos había adquirido un peso nuevo, una gravedad que venía de dentro, como si cada acción, por mínima que fuera, ahora cargara consigo una responsabilidad emocional que antes no conocía o no reconocía. Las manos, que tantas veces firmaron decisiones definitivas sin temblar, ahora parecían cargadas de una vibración sutil, no producto del miedo, sino del entendimiento de que habían tocado una parte de su historia que no podía deshacerse ni revertirse. El cuaderno de su madre seguía sobre el escritorio, abierto exactamente en la página donde lo había dejado, esa página donde se leía la frase que había cambiado la dirección de su percepción. Un día, aprenderás a llorar, y ese será el día en que puedas empezar de nuevo. Pero ahora, junto al cuaderno, había algo que antes no estaba allí, o que, quizás, no había querido ver. Una pluma estilográfica de cuerpo de madera y detalles dorados, idéntica a la que su madre solía usar cuando escribía en los márgenes de los libros que le prestaba de niño, siempre acompañando sus comentarios con esa única palabra que él, por años, había evitado entender. Aquí. Se levantó sin decir una palabra y salió de la oficina como si fuera la primera vez que pisaba ese pasillo, aunque conocía cada centímetro de él, cada reflejo en el suelo pulido, cada crujido de las puertas mal ajustadas, cada rincón donde el aire acondicionado hacía una pausa imperceptible. Pero esa vez fue diferente, porque ahora lo recorría con ojos que ya no buscaban eficiencia ni control, sino señales, huellas, rastros de algo que quizás siempre estuvo allí, esperando que él aprendiera a mirar con una honestidad que no nace de la lógica, sino del quiebre. Llegó al sector de vigilancia y encendió la consola con un gesto automático, como tantas otras veces, aunque sabía que lo que buscaba no era rutina ni información. Lo que apareció en la pantalla fue lo inesperado y, a la vez, lo profundamente coherente. La imagen del sótano técnico, capturada por una de las cámaras de seguridad que antes había estado inactiva. El pasillo aparecía vacío, cubierto por la misma humedad que recordaba de aquella visita incomprensible, y en el extremo más alejado, iluminada por una sola bombilla que parpadeaba con una cadencia irregular, había una figura sentada, una figura pequeña, inmóvil, de espaldas,
Una niña, sin moverse. La misma niña. La pantalla no mostraba una grabación, no era un archivo almacenado, no tenía marca de tiempo pasada. Era una transmisión en vivo. Adrián no dudó. Bajó por las escaleras, no como quien obedece una instrucción, sino como quien responde a una deuda sin nombre, a un lazo que no puede cortarse, porque ha sido tejido con las fibras más ocultas del alma. El camino hacia el subsuelo, que siempre le pareció una parte mecánica del edificio, le pareció esta vez el corredor hacia otra capa de sí mismo, como si cada paso que daba lo hundiera un poco más en un territorio donde la jerarquía y el poder eran inútiles, y lo único que importaba era la verdad que estaba a punto de enfrentar, otra vez. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, no hubo sorpresas teatrales, ni distorsiones del espacio, ni voces ocultas, solo el pasillo húmedo, el olor a concreto mal ventilado, el eco de sus propios pasos, y al final del camino, sentada con las piernas cruzadas en el suelo, una niña, de espaldas, frente a una caja. Adrián caminó con una mezcla de calma y gravedad, como quien asiste a una ceremonia íntima de la que no puede escapar, y cuando estuvo lo suficientemente cerca como para hablar, no lo hizo, porque entendió que ese no era un momento para las palabras, sino para los actos. La niña no giró la cabeza, solo alzó una mano pequeña y la apoyó sobre la caja, como indicando que, si él realmente había cambiado, no necesitaba pedir permiso para mirar. Se agachó frente a ella, abrió la caja con delicadeza, como si fuera una reliquia, y al mirar dentro, no encontró fotografías, ni cartas, ni documentos, sino algo aún más personal, un espejo. Pero no era un espejo común. El reflejo que le devolvía no era el que había dejado atrás cuando comenzó su descenso. Era su rostro, sí, pero diferente, no más joven, no más viejo, simplemente real. Un rostro que, por primera vez en muchos años, no parecía esconder nada. Y en los ojos reflejados había algo que no había sentido en mucho tiempo. Posibilidad. Cuando Adrián emergió desde el sótano hacia los pisos superiores, no lo hizo como quien asciende por una simple escalera de concreto, sino como quien regresa desde un abismo donde ha tenido que enfrentarse a todo aquello que, por años, fue acumulando en los rincones de la conciencia que rara vez se visitan, esos lugares en los que se almacenan los nombres olvidados, las decisiones ignoradas y los silencios prolongados que, a fuerza de repetirse, terminan convirtiéndose en muros entre uno mismo y los demás. Muros que no se derriban con intenciones, sino con actos profundamente dolorosos, capaces de reconfigurar el modo en que se respira, en que se observa, en que se permanece. El aire del edificio, que siempre había sido un elemento neutro, una presencia invisible al servicio de la funcionalidad y del confort, ahora se sentía distinto, no porque hubiera cambiado en su composición, sino porque Adrián ya no era el mismo, y con esa transformación inevitable, también se modificaba la forma en que percibía cada detalle, desde el eco de sus pasos en el mármol hasta la temperatura que le acariciaba el rostro al cruzar la puerta de emergencia, porque ahora todo, el pasillo, las paredes, los reflejos, las luces, le devolvía una sola certeza: el mundo no se detuvo mientras él descendía, y lo que dejó en pausa al desaparecer no lo había esperado con los brazos abiertos, sino con preguntas, con heridas, con memorias activas que no perdonaban tan fácil. Fue al llegar al vestíbulo principal, ese mismo espacio por donde tantas veces había pasado sin detenerse a mirar a nadie, donde comprendió que su retorno ya no era un asunto privado, que su desaparición había dejado una huella más visible de lo que imaginaba, y que alguien había estado buscando respuestas en su ausencia, no por curiosidad morbosa, sino por la urgencia de comprender qué ocurre cuando el pilar más rígido de una estructura desaparece sin aviso. Allí, de pie, con la espalda recta y los ojos clavados en él con una mezcla de alivio, incredulidad y algo que no supo traducir, estaba Fernanda, su asistente personal, la mujer que había estado a su lado durante años sin recibir nunca más de lo estrictamente necesario, la única que había presenciado tanto su ascenso como su decadencia emocional sin intervenir, pero tampoco sin dejar de ver. Ella no se abalanzó sobre él, no pronunció su nombre con dramatismo, ni rompió en lágrimas. Simplemente lo observó desde la distancia con los brazos cruzados,
como quien intenta procesar si lo que tiene frente a sí es real, o una proyección más de las 1000 veces que lo imaginó reapareciendo con una versión de sí mismo que fuera, por fin, distinta a la que se había marchado sin explicación. ¿Dónde estaba?, preguntó, con la voz tensa pero controlada, como quien contiene una represa de emociones que aún no decide liberar, como quien exige una respuesta, pero no espera realmente que sea satisfactoria. Adrián, por primera vez en mucho tiempo, no tuvo que inventar una excusa, ni elaborar una justificación lógica o racional, porque entendía, ahora más que nunca, que las respuestas verdaderas no necesitan ser explicadas con precisión técnica, sino compartidas desde el lugar donde aún queda algo intacto, algo humano, algo que ha sobrevivido al derrumbe interior. En el único lugar que me obligó a quedarme hasta ver lo que no quería, respondió, no con solemnidad, sino con una honestidad llana, con esa forma de decir las cosas que solo aparece cuando uno ya ha llorado todo lo que tenía que llorar y solo queda la voluntad de comenzar de nuevo, sin garantías. Fernanda frunció apenas el ceño, no por escepticismo, sino porque aún dolía recordar cuántas veces intentó advertirle sobre los hilos rotos de su empresa, sobre las personas desechadas como si fueran piezas sin valor, sobre las decisiones que parecían pequeñas pero que desbordaban en tragedias silenciosas, todas esas advertencias que él, con su arrogancia disfrazada de pragmatismo, se negó sistemáticamente a escuchar. «¿Sabe qué día es hoy?», dijo ella, con un tono que no pedía respuesta, sino que abría una herida. «¿Sabe cuántas veces Marta vino a esta recepción con una carta en la mano pidiendo que se la entregáramos? ¿Sabe que nadie respondió sus correos? ¿Que nadie devolvió sus llamadas? ¿Que nadie siquiera se molestó en revisar su expediente?» Adrián sintió en el pecho no un golpe, sino una presión lenta, sostenida, como si cada una de esas palabras se le incrustara bajo la piel, no para castigarlo, sino para obligarlo a sostener, aunque fuera por un segundo, el peso de las decisiones que había tomado con el piloto automático de la indiferencia. «Sí, lo sé», respondió finalmente, sin elevar la voz, sin dramatizar, «y no voy a pedir que me crean. Solo quiero que me dejen actuar como alguien que, por primera vez, no va a esconderse detrás de un cargo ni de un informe». Hubo entonces un silencio que no era de tregua, ni de reconciliación, ni de esperanza inmediata, sino de aceptación parcial, de ese tipo de pausa que ocurre cuando dos personas entienden que no pueden deshacer lo vivido, pero que, tal vez, desde ese punto hacia adelante, pueden comenzar a sostener lo nuevo sin seguir lastimando. Fernanda no sonrió, no asintió, no pronunció palabra, pero sus ojos, que siempre fueron su lenguaje más claro, bajaron apenas durante un instante, y luego lo miraron de nuevo con una firmeza distinta, no con ternura, ni con rabia, sino con la mirada de alguien que ha decidido quedarse el tiempo suficiente para ver si esta vez, por fin, el cambio es verdadero. Y justo cuando Adrián pensó que esa conversación era el inicio de un largo camino hacia la reconstrucción, algo ocurrió. Una voz lo detuvo en seco. No venía de su mente, ni era un eco del recuerdo. Era real, infantil, clara, y pronunció una sola palabra con un peso imposible de ignorar. «Adrián». Él se giró con lentitud, como si ya supiera quién lo llamaba, y al alzar la vista, la vio. La niña estaba al final del pasillo, de pie, sin el carrito de limpieza, sin polvo en la ropa, sin miedo en los ojos, solo ella, tranquila, mirándolo en silencio. Y en esa mirada había algo que no esperaba. Paz, una calma profunda, como si todo lo que tenía que decir ya estuviera dicho, como si nunca se hubiera ido, como si siempre hubiera estado ahí, esperándolo. Adrián no necesitó preguntar por qué ella estaba allí. No necesitó moverse ni emitir palabra, porque la imagen que tenía delante, tan imposible como inevitable, no se explicaba con lógica ni se traducía en sorpresa, sino que lo atravesaba con esa clase de comprensión que solo ocurre cuando uno deja de resistirse a lo evidente, cuando el alma, al fin, decide rendirse ante lo que siente, en lugar de seguir escondiéndose detrás de lo que calcula. La niña seguía quieta, inmóvil, sin gesto de reproche, sin rastro de culpa, sin ninguna urgencia por hablar o señalar, como si su sola aparición fuera suficiente para cerrar el círculo
que durante tanto tiempo había quedado abierto, como si su presencia, en ese pasillo ahora silencioso, representara una última oportunidad, no para reparar lo perdido, porque algunas cosas no se reparan, sino para no seguir destruyendo todo lo que aún queda por ser salvado. Adrián dio un paso hacia ella, no con la firmeza de quien va a pedir perdón, ni con la actitud de quien busca redención inmediata, sino con la lentitud serena de quien sabe que lo importante no es lo que diga, sino lo que sea capaz de sostener con su silencio, con su presencia, con sus decisiones a partir de ese momento. Cada paso que daba lo acercaba no solo a la niña, sino también a esa parte de sí mismo que había enterrado para sobrevivir, a ese niño que en su momento fue incapaz de llorar cuando más lo necesitaba, y que ahora, por fin, comenzaba a encontrar aire en el cuerpo del hombre en que se convirtió. Cuando estuvo a apenas unos metros de ella, notó que la luz del pasillo parecía más cálida, más tenue, como si el edificio, por un instante, se hubiera relajado, como si los muros hubieran bajado los hombros y permitido que el tiempo se suspendiera para dejar que eso que estaba ocurriendo, eso que nadie más veía, eso que no podía medirse ni documentarse, simplemente sucediera sin interrupciones ni testigos. La niña lo miraba con la misma serenidad que había mostrado desde el principio, con esa madurez silenciosa que no necesita explicaciones, con esa mirada firme que no suplica, ni acusa, ni exige, sino que espera, simplemente espera, como quien sabe que no hay cambio real sin un acto de presencia continua, como quien sabe que a veces no se trata de irse, ni de perdonar, ni de empezar de nuevo, sino de quedarse. Y fue entonces, sin una sola palabra, sin una señal, sin gesto alguno, que ella giró lentamente y comenzó a caminar, no hacia la salida, no hacia la nada, sino hacia un punto del pasillo donde no había puerta ni ascensor, pero que ahora, ante sus ojos, parecía abrirse como un corredor hacia otra dimensión, no sobrenatural ni fantástica, sino interna, como un reflejo invertido del mismo edificio, como si existiera una segunda versión de todo lo conocido, hecha de todo lo que nunca se dijo, todo lo que no se mostró, todo lo que se escondió. Adrián no dudó, no por certeza, sino porque entendía que no se trataba de seguirla con los pies, sino de no volver a cerrar los ojos, y así lo hizo. Avanzó. No supo cuántos pasos dio. No supo si caminó en el mundo real o en una prolongación invisible del alma. Solo supo que, al atravesar ese umbral sin marco, sin puerta, sin nombre, no encontró una salida, sino una oficina. La misma oficina, pero vacía, abierta, llena de luz, y en el escritorio, en su lugar habitual, solo había una hoja en blanco, una pluma abierta y una pequeña nota que decía, con letra temblorosa: «Si vas a quedarte, empieza por escribir lo que no dijiste». Adrián se sentó sin apuro, tomó la pluma con las dos manos, respiró hondo, miró el papel por unos segundos y comenzó a escribir. No sabría decir cuánto tiempo estuvo ahí. No sabría decir si alguien lo vio. Solo sabía una cosa. Esta vez no pensaba irse.